En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Una vez más, el Señor nos hace el gran don de su presencia, de su palabra y sobre todo del alimento santo que necesitamos para tener fuerzas para el camino diario. Es esta Eucaristía que ahora celebramos. Para hacerlo dignamente necesitamos situarnos ante el Señor con humildad, como lo que somos, pecadores, necesitados de su misericordia. Tú, el servidor de todos, Señor, ten piedad. Tú, humillado hasta la muerte de cruz, Cristo, ten piedad. Tú, enaltecido sobre todo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: «Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio los tuyos, a comer y a beber». Jesús les dijo: «¿Acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo. Entonces ayunarán en aquellos días». Les dijo también una parábola: «Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe, y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor». Palabra del Señor. Quisiera centrarme hoy especialmente en el primer texto que hemos escuchado, este comienzo de la carta de San Pablo a los cristianos de Colosas. Después del saludo, inmediatamente viene esta especie de himno a Cristo. Es uno de los textos sobre Cristo más importantes en todos los escritos de San Pablo. Y en él se hacen 4 importantes afirmaciones. Una: Cristo es imagen, icono, dice San Pablo en griego, una palabra que conocemos porque la usamos, del Dios invisible. Segunda: Cristo es el centro de toda la creación. Tercera: es la cabeza de la Iglesia. Y por último, es y contiene en sí la plenitud de la divinidad. La meditación y la comprensión de estas 4 afirmaciones nos ayudan a comprender y conocer más la persona de Jesús. Por supuesto que Cristo es el Hijo de Dios, y probablemente así responderíamos todos si nos preguntaran quién es Jesucristo. Pero eso no es lo único. Quiero decir, tiene muchos más matices, tiene muchas más riquezas, diríamos, la persona de Jesús, y el conocerlas y comprenderlas nos ayudará mejor en nuestra relación con Él. La primera, muy importante: Cristo es el icono, es decir, la imagen visible que podemos ver con nuestros ojos del Dios invisible. La segunda parte de la afirmación, somos conscientes todos de ello: Dios es espíritu, es decir, no tiene cuerpo, no tiene carne como nosotros. Dios Padre es espíritu y por lo tanto nuestros ojos no lo pueden ver y por eso es invisible, no lo podemos palpar con nuestros sentidos. Y así resulta que la humanidad entera, que ha presentido la existencia de alguien que explique todo lo que nos rodea y a nosotros mismos, porque desde luego la explicación no está en nosotros, ni está en lo que vemos, y por alguna parte tiene que haber una explicación, pues a ese ser, a esa realidad, cada uno en su idioma le ha llamado como se le ha ocurrido, y al no ser visible, al no poderlo ver como vemos los montes o vemos el resto de la creación, pues no se sabe bien quién es, cómo es, y por eso hay distintas religiones, distintas culturas, distintas formas de dar culto a Dios, y como tampoco le oímos habitualmente hablar, pues tampoco se sabe exactamente qué era lo que él diría. Pero esa situación se acabó cuando Dios envía a su Hijo y el Hijo se hace carne y habita entre nosotros. Desde ese momento
Dios, diríamos, ha abierto la puerta y se ha dado a conocer en la persona de su Hijo. En Cristo vemos y podemos comprender y escuchamos cómo es Dios. Y solamente en Él. Por eso nuestra relación con Dios necesariamente tiene que ser a través de Jesucristo, porque solamente en Él conocemos cómo es Dios. Conocemos el corazón de Dios, los sentimientos de Dios. Conocemos qué es lo que Él piensa de nosotros, qué es lo que Él ha preparado para nosotros, qué es lo que nos promete, cómo es o cuáles son las condiciones del juicio al que vamos a ser sometidos tras nuestra muerte. Todo eso nos lo ha revelado Cristo. Solamente en Cristo podemos conocer a Dios. Por eso, cuando Felipe le pregunta en la última cena, muéstranos al Padre y con eso quedaremos contentos, Jesús le dirá, pero Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no te has dado cuenta. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Y eso por qué? Pues porque, en primer lugar, Cristo es el Hijo amado del Padre. Pero es que además, Cristo ha venido a hacer no su voluntad, sino la voluntad del Padre. Por lo tanto, cuando Cristo nos habla de ese Padre misericordioso hasta casi lo incomprensible, con aquel hijo pródigo, que después de haberse portado de una manera tan sinvergonzona con su padre, pedirle incluso la herencia antes de que muera para disfrutar de ella, que el padre, cuando ese hijo vuelve derrotado, habiendo perdido todo por haberlo malgastado, sea capaz de llenarse de alegría y de ir a su encuentro dándole besos y abrazos y no dejándole siquiera terminar la frase que tenía preparada para pedir perdón, porque lo único que cabía en su corazón era el gozo de haber tenido de nuevo junto a él a su hijo, haberlo recuperado. Eso es algo que traspasa todos los límites de la bondad y de la comprensión que podemos tener los seres humanos. Y Cristo puede decirnos cómo es su Padre Dios y que Dios es así, porque es el único que lo conoce. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es en el Hijo en quien tenemos la revelación de ese rostro, de ese corazón, de esos sentimientos de Dios, que no podríamos conocerlos además de otra manera, solamente a través de Jesucristo. Por eso Cristo es el centro de nuestra fe. En Él nos encontramos con Dios, con el único Dios que existe y que en Él se nos ha dado a conocer. Y por eso es tan importante la labor de anunciar a Cristo por todas partes, para que todo el mundo lo conozca, para que pueda conocer así a Dios, ese Dios que adoran sin conocerlo, pero que solamente a través de Cristo podrían conocer cómo es en realidad. Por eso tenemos que ser misioneros, por hacer un favor a la humanidad, no por obligar a nadie ni a cambiar de religión, ni a tener una religión determinada, no. Ofrecemos lo que nosotros hemos recibido, el gran regalo de poder conocer a Dios en la persona de Jesús, el rostro visible del Dios invisible. También afirmaba San Pablo aquí que es el centro de la creación. Todo fue creado por Él y para Él. Es de alguna manera el modelo de la creación, pero también la finalidad. Incluidos nosotros, los seres humanos, todo ha sido creado por Él y para Él. Él es el modelo, por eso cuando se afirma al principio de la Biblia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, estaba ya Dios pensando en su Hijo Jesús y Él sería el modelo para crear al ser humano. Por eso nos podemos parecer a Dios, porque nos parecemos a Cristo, el Hijo de Dios. Y la imagen y semejanza de Dios no está en lo físico, evidentemente, fundamentalmente,
sino que está en esa capacidad de amar al Padre como Cristo amaba al Padre y de amar a los demás como Cristo nos ama a nosotros. Esa es la capacidad de poder ser semejantes a Dios. Otra afirmación importantísima: Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Está haciendo aquí San Pablo alusión a una imagen muy querida por él para hablar de la Iglesia, de esta realidad que funda Jesús y que se compone de la cabeza, que es Cristo, y los miembros, que somos nosotros. Y él, tomando como ejemplo lo que ocurre en un organismo, en nuestro cuerpo, va señalando cómo la cabeza es la que rige todo. Ahí está el cerebro, de ahí parten todas las órdenes para que todos los miembros se ajusten a esas órdenes. Es la que lo rige todo, la que lo lleva todo. Pues bien, en la Iglesia el importante, el más importante, el que por lo tanto es la esencia misma de la Iglesia, es Jesucristo, que es la cabeza. ¿Qué seríamos nosotros sin nuestra cabeza, Cristo? Nada, nada. Pero Cristo ha querido también contar con nosotros y nos ha hecho importantes y necesarios, instrumentos necesarios para seguir llevando su mensaje, su perdón, su cariño, su cercanía a todos. Eso quiere hacerlo a través de nosotros. Y así como en el cuerpo todos los miembros, todos, incluidos los que no se ven, los más pequeños, cada uno tiene su función, todos son imprescindibles, todos son necesarios, de la misma manera en la Iglesia cada uno de los miembros. Pero sí que olvidemos nunca que la cabeza es Cristo. Imaginemos que un dedo nuestro de pronto quisiera ser el protagonista de todo nuestro ser y quisiera ser él el que diera las órdenes al resto del cuerpo. No, mira, tu función no es esa. Tú eres un dedo muy útil cuando te dejas llevar y guiar por lo que las neuronas del cerebro te ordenan y te mueves conforme a esas órdenes. Entonces eres muy útil. Pero si pretendieras tú convertirte en protagonista, lo estarías estropeando todo. Así también con nosotros, cuando nos creemos capaces de prescindir de nuestra cabeza, de Cristo, y ser nosotros los importantes. No, somos instrumentos queridos por Dios y útiles a Dios en la medida en que nos dejamos guiar por Él. Y por último, la última afirmación: plenitud del que lo acaba todo en todos. En Él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Ciertamente Jesús es hombre y un hombre perfecto, pero además es Dios, con la plenitud de Dios. No es un Dios de segundo orden, no es un Dios subsidiario, es el Hijo de Dios, y lo mismo que afirmamos del Padre, lo afirmamos del Hijo, como lo afirmamos del Espíritu Santo, y así sucesivamente. En Cristo nos encontramos con la cercanía de un ser humano capaz de compadecerse de nuestras debilidades, de nuestras enfermedades, pero nos encontramos también con Dios, el Dios omnipotente, misericordioso, el Dios creador, el Dios en cuyas palabras reside la fuerza y la potencia del que lo hace todo con el poder de su palabra. Así pues, ahí tenemos la inmensa riqueza de Cristo para que nos acerquemos a Él, para que vivamos nuestra relación con el Padre a través de Él. Y es por eso por lo que todas las oraciones en la Iglesia las terminamos pidiendo al Padre por Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor.
Oremos fervientemente al Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual lo podemos conocer. Por la Iglesia de Jesús, cuerpo de Cristo, cuyos miembros están todos regidos por la cabeza, Jesucristo, para que pueda mostrar al mundo el rostro de Dios Padre, que se nos da a conocer en su Hijo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, llamados y elegidos para hacer presente en el mundo, a través de su ministerio, a Jesús, el sacerdote eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los dirigentes de nuestro mundo, para que en esta hora ciertamente grave dejen a un lado sus ambiciones, tomen sus decisiones pensando en la paz y el bien de toda la humanidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no se dan cuenta de la importancia de la persona de Jesús en el conocimiento de Dios Padre y en su relación con Él, para que sepan descubrir el rostro de Dios en las palabras y los hechos de su Hijo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren las consecuencias del mal, del pecado, en los distintos modos de sufrimiento, para que también vean a Cristo abrazando la cruz y sepan que Dios no está lejos de ellos, sino muy cercano. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros que hemos sido reconciliados con el Padre por su Hijo Jesucristo, para que no nos separemos más de Él por la indiferencia, el desagradecimiento o el pecado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Jesucristo, plenitud de todas las cosas, haznos partícipes un día del triunfo de tu resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que se realiza en el sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen,
Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos, proclamando llenos de alegría: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Juan, Carmen, Odalís, Jaime, Ateneodoro, Vicenta, Lorenza, Ángel y María, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.